Muy buenos días para todos. Yo soy Luis David Vélez, residente de Medicina y Urgencias, y la idea es hablar hoy sobre el uso del ultrasonido en emergencias vasculares periféricas, y tuve la fortuna de contar con el doctor Jorge Andrés Giraldo, que me asesoró en esta charla. Entonces, lo que vamos a hablar en esta charla es, en esencia, principios ecográficos y técnicas de abordaje desde el punto de vista ecográfico de las emergencias vasculares periféricas. Y vamos a hacer un enfoque en la parte venosa y arterial de situaciones más comunes en el servicio de urgencias, y a su vez voy a incluir una parte sobre trama vascular y diagnósticos diferenciales. Pues hablando de una parte de los principios ecográficos, vamos a tener en cuenta que estamos valorando estructuras vasculares y necesitamos una alta diferenciación de los tejidos, por lo cual el uso de transductores de alta frecuencia nos va a permitir una buena caracterización de los tejidos y los vasos y circundantes que hay ahí. Y también va a tener la posibilidad de utilizar el Doppler, que en este momento, para recordar el Doppler color, el color que va a estar viendo depende de la dirección del flujo. Si el flujo se direcciona hacia el transductor, va a aparecer como rojo, y si el flujo se aleja del transductor, va a aparecer como azul. Entonces depende de la posición que nosotros tengamos del transductor. Otra cosa importante cuando estamos valorando el Doppler es que la forma como el transductor esté posicionado con respecto al vaso va a cambiar, y es que cuando el vaso está completamente perpendicular con respecto al transductor, la señal no va a ser adecuadamente captada. Entonces ahí estamos viendo en esencia que el transductor, la forma como está respecto perpendicular al vaso, no me va a captar una buena señal, entonces tengo que hacer una inclinación para captar la señal y me pueda formar la imagen Doppler. Entonces la otra estrategia de la Doppler es el pulsado, en que en esencia vamos a hacer un enfoque, una estructura específica, y en vez de hacer una representación por color, vamos a hacer una representación basada en unas velocidades que van a ser graficadas en una vertical, siendo lo que se sube lo que se acerca, y lo que es debajo de esta vertical, lo que se aleja. Otra cosa importante es, cuando estamos midiendo las velocidades, es el ángulo de incidencia del transductor, porque si es mayor de 60 grados, como es el caso de la derecha, veremos velocidades menores. En cambio, cuando el ángulo de inclinación es el adecuado, menor de 60 grados, vamos a dar realmente las velocidades adecuadas o las reales. Entonces, para ambientarnos respecto a qué es lo que nos sirve a nosotros de mirar de emergencias vasculares periféricas, el uso de ecografía en urgencias, voy a orientarnos con un caso clínico. Tenemos una mujer de 76 años, antecedentes de hipertensión y enfermedad renal crónica, no en terapia de reemplazo renal, con 8 horas de evolución de una disnea de mareo, con posterior pérdida del tono postural y alteración del estado de conciencia. Ingresa al servicio de urgencia con una presión de 73/45, una frecuencia cardíaca de 100, una saturación de 82 al ambiente, una apertura ocular al estímulo oroso, no respuesta verbal, y movilidad a las 4 extremidades, llenado capilar lento y lividez generalizadas, con una disfunción renal aguda, con una tasa de filtración de 20. A esta paciente se le hizo una ecografía de la cabecera del paciente y se encontró un ventrículo derecho dilatado, un septum recto, y se encontró en un material ecogénico dentro de la vena femoral con unos defectos de llenado del Doppler. Y aquí damos de cuenta que la probabilidad de que esta paciente tenga un trombolismo pulmonar como la causa de su choque, alteración del estado de conciencia, lo pudimos hacer rápidamente a la oración de cabecera del paciente y tomar decisiones pertinentes, como en este caso sería una trombolisis. Entonces, hablando ya en materia de la trombosis venosa, que es uno de los temas a tratar, tener en cuenta que la trombosis venosa es una enfermedad común que va a ser más frecuente a mayor que sea la mayor edad, tan alta como de 85 años, una incidencia de casi de 1000 por 100.000 personas. Y cuando esto ya lo separamos por eventos de trombosis venosa y embolismos pulmonares, vemos que la trombosis venosa aislada es menos, todavía aún así es frecuente. La trombosis venosa aislada de miembros inferiores y superiores, aislada hasta de 200 casos por 100.000 personas de una incidencia anual. Y cuando esto lo combinamos con los eventos de trombosis venosa profunda en otros sitios, incluidos miembros inferiores y pulmonares, es donde sacamos esta epidemiología de los de 100.000. De 1.000 personas por 100.000 personas. Pero la realidad actual de nosotros es que después de situaciones de infección por SARS-CoV, vemos que cada vez puede ser más frecuente. Aquí tenemos una revisión sistemática y metaanálisis de 27 estudios, una población total de 4.342 pacientes, lo que vemos que la incidencia total de trombolismo pulmonar es del 16%. Obviamente esto separado, cuando lo separamos de poblaciones críticamente enfermos y no críticamente enfermos, incluso los no críticamente enfermos aún sigue un 10%, y cuando miramos trombosis venosa profunda, una incidencia global de 14.8%. Entonces vemos que no es despreciable lo que estamos tratando actualmente de trombosis venosas. Cuando miramos trombosis venosa, específicamente en miembros inferiores,
Las incidencias son del 30 al 66%. 30% es cuando los pacientes le hacemos el estudio ecográfico y miramos si progresan los 3 meses a TEP, más o menos el 30%. Pero en cambio, cuando lo hacemos al revés, es decir, captamos los pacientes con TEP y miramos cuáles de ellos tenían trombosis venosa profunda, o sea, que retrospectivamente es del 66%. Y este tipo de trombosis venosa profunda va a ser mayor el riesgo si es compromete el sistema profundo en comparación del superficial y si tiene un compromiso proximal en vez de distal. Las características más importantes para la progresión y son realmente las dos características que vamos a lograr en la ecografía de la cabecera del paciente. Cuando estos pacientes presentan un evento de trombosis venosa profunda, hasta el 50% presentan un síndrome prostrombótico. Una mortalidad tan alta hasta el 5% después de un primer episodio de trombosis venosa profunda en miembros inferiores. Una anatomía básica, recordando que vamos a tener ilíacas después del ligamento y externas, venas ilíacas externas después del ligamento inguinal, vamos a tener la vena común femoral. En esa vena femoral común va a desembocar directamente la vena safena mayor. Si seguimos bajando la vena femoral común, va a aparecer una de las venas importantes, que es la vena femoral perforante, que desemboca aquí la vena femoral común, y una vez que esto desemboca acá, seguimos bajando, vamos a tener la vena superficial, que ya en un momento se llama solamente vena femoral para evitar confusiones con el nombre superficial, a pesar de ser una vena del sistema profundo, y seguimos bajando y veremos la vena poplítea. La técnica que nosotros vamos a utilizar en los pacientes van a ser pacientes en supino. La pierna que estemos valorando la vamos a rotar a 30 grados, la vamos a rotar externamente y vamos a una flexión de 30 grados de la rodilla, y también con esa ayuda de esa flexión vamos a permitir la valoración del espacio popliteo. Entonces, cuando hacemos una valoración ecográfica, vamos a hacer la valoración ecográfica de los sitios donde tienen mayor riesgo que subsecuentemente se conviertan en tromboembolia, progresen a tromboembolia pulmonar. Y se ha visto que hasta el 90% de los tromboembolismos pulmonares provienen de la trombosis venosa profunda proximal, específicamente de 3 sitios: vena femoral común, vena femoral y la vena poplítea. Ese va a ser el enfoque que nosotros vamos a tener en el servicio de urgencias. Entonces, en ese enfoque que estaríamos hablando de qué es el mayor riesgo que progrese a trombosis venosa, a tromboembolismo pulmonar, tenemos un enfoque basado en valoración de 2 puntos, 3 puntos o una pierna completa, con la diferencia de 2 puntos a 3 puntos, que de 3 puntos incluye la vena femoral, como la vena femoral. Entonces, aquí miramos justamente cuál es la utilidad de esto, si es tan bueno, lo podemos hacer, tiene sensibilidad, especificidad adecuada, se correlaciona con que hagamos un diagnóstico. Aquí tenemos una revisión, un metaanálisis que incluyeron estudios hechos en el servicio de urgencias en que valoraban la estrategia POCUS en 2 o 3 puntos realizados por residentes especialistas de medicina y urgencias, y que la comparación era que la ecografía le hiciera un radiólogo o fuera por el gol estándar, que es una venografía. En total fueron 17 estudios incluidos para un total de 2.332 pacientes. Importante es que 15 de estos estudios contaban de que al menos se tuviera un año de entrenamiento en ecografía, y los otros 2 estudios no reportaban este tipo de entrenamiento. Entonces, lo que vemos acá ya más grande la imagen, vemos que la ecografía enfocada en 2 puntos tiene una sensibilidad del 91%, pero en el peor de los casos del 68%, con una heterogeneidad alta. Cuando miramos la especificidad es del 98%, con un intervalo de confianza muy estrecho, otra vez con el problema de la heterogeneidad de los estudios. Cuando ya miramos de 3 puntos cómo le fue, miramos de que realmente la diferencia grande es la parte de sensibilidad, de que al utilizar 3 puntos la sensibilidad aumenta. Cuando estamos en el peor de los escenarios de 68 de sensibilidad, o en la ecografía de 3 puntos, en el peor de los escenarios tendríamos una sensibilidad de 83, conservando una buena especificidad, a pesar de que baja un poco en el peor de los escenarios, otra vez con los problemas de heterogeneidad en ambos casos. Al fin y al cabo, ¿qué dicen las guías? En conclusión, esto es del Circulation, que nos dicen del consenso de Sociedad Americana de Radiólogos, que dicen que utilizar el protocolo de POCUS de 3 puntos si no tienes tiempo de hacer una ultrasonografía completa de todo el miembro inferior. Y la Sociedad Americana de Ultrasonografía nos dice hacer el de 3 puntos, pero recordar la importancia de valorar 2 puntos que son desembocadoras, uniones del sistema superficial con el profundo, como es la unión de la vena común femoral con la vena mayor y la unión de la vena femoral proximal profunda, donde ahí se une la vena femoral profunda con la vena femoral. Recordar esos 2 puntos importantes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en la ecografía en estos pacientes? Aquí lo que estamos viendo es, en esencia, estos hallazgos para sospechar trombosis venosa profunda, y es un hallazgo muy sugestivo de que el paciente esté cursando con un trombosis venosa profunda, siendo que una vena no sea compresible,
el más útil de todos, pero también vamos a tener la presencia de que usted visualice un material ecogénico dentro de la vena que sugiera que sea un trombo, que haya cambios en el Doppler, principalmente flujo turbulento con defectos llenados en el Doppler, o que una estrategia de aumento del llenado no sea positiva. Cada uno de estos lo vamos a ver más con detalle para saber cómo se hacen y cómo se ven. Entonces, cuando nosotros ya miramos anatómicamente cómo vamos a ver los cortes transversales que vamos a hacer con la ecografía, aquí vamos a ver cada uno de estos. Viendo el primer corte, que como veríamos la vena femoral común, seguimos bajando, aquí veríamos la desembocadura de la vena sapena mayor con la vena femoral común, seguimos bajando. Aquí ya veríamos en el cuarto, que veríamos la vena femoral común, cómo se une la vena femoral superficial, perdón, o la vena femoral, cómo se une acá con la vena profunda humoral. Y aquí ya veremos cómo se vería una poplitea. Entonces, esto ya como lo vemos esquemáticamente, lo mismo que estamos viendo esquemáticamente ya en ecografía, cada uno de estos con las estructuras. Y aquí lo que estamos viendo a la derecha es la estrategia de compresión, que lo que estaríamos mirando, que es lo normal, es que las venas colapsen completamente y cada uno de los extremos se toquen o se adosen. Aquí estamos viendo exactamente lo mismo de cómo se ve esto ya en una ecografía. Y aquí ya estaríamos viendo cómo veríamos la zona poplitea. Mismo principio, en todas las zonas yo tengo que ver de que las que estoy valorando haya una adecuada compresión y así se vería la adecuada compresión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve cuando no es compresible? Lo veríamos de esta zona. Entonces, esa compresión que estamos viendo acá es tanto por la posibilidad de un trombo directo acá o por la inflamación propia que da un trombo a lo largo del sistema venoso que no permite esta adecuada compresión, como vemos acá. El aumento distal, que es una estrategia que uno utiliza para mirar la permeabilidad de los vasos, lo que hace es que mediante la estrategia del Doppler pulsado, que veríamos cómo sería normalmente una onda venosa en el Doppler pulsado, lo que hacemos es una compresión externa con la otra mano que no tenemos manejando el transductor a la vena distal al transductor, y lo que esperaríamos es que como aumenta la capacitancia de esa vena, ocurra normalmente un aumento de flujo, y eso es lo que veríamos siendo normal. La ausencia de esto, de esta onda aumentada en el Doppler pulsado, sugiere la posibilidad de que haya un trombo. Los coágulos los podemos ver fácilmente, sí, pues a veces los podemos ver fácilmente, bueno, no en todos los casos, si es agudo o si es crónico. Aquí lo que estaríamos viendo es un coágulo agudo, material hiperecogénico, móvil, dentro de un vaso. Entonces, ¿cómo diferenciamos un coágulo agudo de uno crónico? Entonces vemos que el coágulo agudo es hipoecoico o no visible, posiblemente uno lo estamos viendo, no está suficientemente denso para ser visible. Móvil, como ya pudieron ver ahorita en la otra imagen, del otro móvil que estamos viendo, pero con el crónico estamos viendo que ese coágulo ya más denso, es más hiperecoico, una superficie irregular, como estamos viendo en estos casos, una superficie más irregular, con la posibilidad de una recanalización central, que es lo que estamos viendo acá. A veces los trombos son ocluyentes, está recanalizando, pero siguen adosados a la pared, como estamos viendo en esta imagen de acá. Y como vemos en anomalías en el Doppler, lo que esperaríamos es que cuando hagamos un Doppler color haya un completo llenado y lo veamos completamente el flujo, pero cuando hay un trombo vamos a ver unos defectos de llenados como vemos en estos escenarios, donde hay un defecto o incluso no logramos evidenciar el Doppler color en los movimientos. Y una cosa específica ya de trombosis venosa, pero distal, ¿cierto? De miembros inferiores, es que el riesgo de TEP o puede ser tan bajo que no sea tan bajo que no esté representado en algunos estudios observacionales, y que también está el riesgo de que haya una extensión proximal. Pero como ya hemos visto que los principales problemas son el sistema venoso profundo proximal, cada uno de los protocolos que hacemos en el servicio de urgencias están más indicados es que si vamos a hacer enfoque de la trombosis venosa profunda distal, y simplemente tiene síntomas locales en esa zona, para hacer un enfoque directo en esa zona. Pero la otra cosa adicional es que la sensibilidad para nosotros buscar trombosis venosa profunda es menor del 63.5% en comparación a la próxima, que es mayor del 90%, con una especificidad que se mantiene muy parecida. Y una cosa que es limitante de la ecografía es la posibilidad de valorar la vena ilíaca y más aún la trombosis, recordando que puede ser hasta el 2% de todas las trombosis venosas profundas, y que la ecografía tiene limitaciones técnicas para valoración de estas venas, la profundidad que requiere para llegar hasta esa zona para la caracterización, incluso el gas intestinal que se comporta como un medio acústico no adecuado para la transmisión de la onda sonora. Y recordar de que la ecografía no es el método de elección, sino la venografía por tomografía, menos invasivos
que hacerlo por el intervencionista preso. Y cuando vamos a sospechar realmente una trombosis venosa profunda de ilíacas, cuando vemos que hay un edema de todo el miembro inferior, con una ecografía que hacemos de los otros sitios que ya valoramos previamente completamente normales, y que vemos una cosa importante que es la ausencia de variación respiratoria o la fascicidad endógena. ¿Qué es eso? Y lo que vemos es que las venas, normalmente las venas tienen una variación con respecto al ciclo respiratorio, y vemos que cuando la persona hace una expiración, lo pulsado, veremos que hay un mayor aumento del flujo, y cuando hay inhalación, inspiración, el flujo disminuye. Y esto es aún más notorio entre más cercano sea la vena al corazón. Entonces, si esto se pierde, nos sugiere la posibilidad de que haya una situación obstructiva en esa vena ilíaca. Pero como podemos ver en el caso clínico, también tenemos utilidades del uso de la ecografía, valorar el sistema venoso en pacientes con choque, como si en el caso clínico. Y aquí les muestro uno de los tantos protocolos que podemos utilizar, como el protocolo ROS, donde la valoración del sistema venoso periférico venoso está incluido dentro de la valoración de las tuberías, y vemos que muchas veces, o alguna de las veces, nos puede servir, como se mostró en el caso clínico. Ya hablando de trombosis venosa en miembros superiores, hay que saber que es hasta el 10% de todas las trombosis venosas profundas, y aquí hay una clasificación de primaria y de secundaria, que la primaria está relacionada con algo que se llama el síndrome Paget-Sjögren. ¿Qué es esto? Lo que ocurre principalmente en atletas es que primero hay una hipertrofia del escaleno, mayores porque es un atleta, ¿cierto? Y también hay una alteración en una forma diferente de inserción de los ligamentos costoclaviculares que estén más cercanos a la vena, entonces que hace que a momentos repetitivos del miembro haya un evento, mayor fuerza de diseñamiento, mayor daño endotelial, y que promueva la formación de trombos en esa zona, específicamente la subclavial y la axilar. Y eso se ha visto que es prácticamente raro, 1 de 2 personas por 100.000 personas año. Y cuando hablamos de la secundaria, la mayoría de casos está relacionada con catéter, hasta el 90% de los casos según la serie, o hasta el 10% de los casos en cáncer, y ahí ya metemos el resto otro de etiologías de las trombofilias relacionadas con los eventos trombóticos, pero son las más relevantes o las más comunes de trombosis de miembros superiores. Teniendo un recuerdo de que también hay sistema de clasificación superficial, profundo, distal y proximal, bajo los mismos principios que la pierna. Entonces aquí vemos que va por encima del codo, por debajo del codo va a ser proximal y distal, y que el sistema venoso superficial, vamos aquí es el de acá a la derecha, que comprende la cefálica, la basílica, como más relevante del sistema proximal, y que el sistema venoso profundo, recordar la vena yugular, subclavia, axilares, la desembocadura de la vena cefálica, las braquiales, y la vena basílica cuando ya se une con las venas braquiales. Ahora, en diferencia a la trombosis de miembros superiores, donde nos mencionan que hay una posibilidad de valorar puntos específicos dentro de un protocolo, 2, 3 puntos, las reglas de valoración con respecto al miembro superior para buscar trombosis no está tan bien delimitada, y realmente lo que dicen la recomendación de expertos de la Asociación Americana de Ultrasonido es una valoración sistemática de la vena yugular, subclavia, axilar, braquial, la cefálica en su punto de desembocadura al sistema profundo, y la basílica también en su parte de ingreso al sistema profundo, y solamente valorar áreas distales, por ejemplo, como el antebrazo, solamente hay síntomas locales. Entonces, ¿qué diferencia entonces son las trombosis de miembro superior e inferior? El registro REITE, que fue un registro multicéntrico que valoró todos los episodios de trombosis venosa profunda y TEP, lo que hicieron es un seguimiento a 3 meses de la trombosis de miembros superiores, y se dan cuenta que a 3 meses, que presentan un evento sintomático del tromboismo pulmonar es del 9% en comparación del 29% de la trombosis venosa profunda. Esto le quita un poco a la cabeza a uno, no es la idea que yo tenía de que al tema proximal fuera de que la diferencia en que los miembros superiores estaban más cercanos a pulmón, si en la trompa de mayor riesgo de trombosis venosa, de tromboembolismo pulmonar. Por este registro da la impresión de que no es así, sino que es ya mayor riesgo de progresión a sistema vascular, a trombosis, tromboembolismo pulmonar, la del sistema inferior. Y aquí lo que estamos mirando,
Lo que estamos haciendo aquí es, como ya miramos, como le mostré en ese metaanálisis primero de cómo podemos mejorar el rendimiento de diagnóstico de la ecografía, aquí lo que estamos viendo es revisión sistemática del rendimiento diagnóstico de la ecografía para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Y aquí se incluyen diferentes estudios que utilizarán como técnica positiva la presencia de Doppler, Doppler compresión o compresión solamente. Ten en cuenta que la compresión en la subclavia es limitada por la clavícula. Aquí vemos un estimado global de que tenemos una sensibilidad del 84% con especificidad del 93% del rendimiento de la ecografía para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. La técnica que vamos a utilizar en nuestros pacientes, en esencia, cuando estamos valorando de hombro hacia cabeza, le pide al paciente infusión supina, que la cabeza la rota al lado contrario que estamos valorando, y que ya estamos valorando ya el brazo, que es una evolución más o menos de 90 grados completamente extendida, hacemos una valoración de los sistemas que se hablaron previamente. Y esto sería esquemáticamente como lo estaríamos viendo cada una de las estructuras. Pues aquí en la imagen 1 veríamos como la yugular interna, en la imagen 2 como veríamos acá la vena subclavia, en la 3 como veríamos la vena axilar, en la 4 como veríamos la vena basílica con las venas braquiales, en la 5 estaríamos viendo cómo se ven las venas braquiales y en la 6 cómo se vería la vena cefálica. Una cosa importante es que al menos entre más cercano sea el vaso al corazón, específicamente la vena subclavia, por la limitante que tenemos de la compresión, va a ocurrir algo desde fisiológicamente que es normal, y es que haya una pulsación con respecto a los ciclos cardíacos y que aumenten la onda del Doppler. Vemos cómo hay un ciclo de pulsatilidad cardíaca normal esperado en la vena subclavia. Y cuando vemos que esto no está, vemos que es completamente plano, más aún cuando también perdemos la parte de la variación inspiratoria y expiratoria, nos sugiere que en este momento en la clavia haya la presencia de un trombo. Diagnósticos diferenciales, uno es el lomo linfático. Alguien puede creer a primer vistazo que esto puede ser un trombo hiperecogénico dentro de un elemento vascular, de un elemento intravascular. Pero recordar de que los nodos linfáticos no son estructuras tubulares, entonces si le hacemos un recorrido completo, vamos a perder la imagen que estamos viendo ahí en ese momento, y que cuando hacemos un Doppler podemos ver que puede tener altas señales moteadas, ¿cierto?, en comparación de un trombo en que yo no esperaría que haya un patrón Doppler. Y aquí ya miraríamos otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo veríamos una colección que puede ser superficial o profunda. Pero ¿cómo lo podemos diferenciar? Dos cosas. Las colecciones tienen sombra acústica, refuerzo acústico, como vemos en la imagen que les estoy mostrando acá. Y cuando uno utiliza el Doppler, para es un realce más periférico indicando la inflamación, y no veríamos el realce Doppler esperado intravascular. O también a veces nos podemos ver inclinados a ver que en un edema subcutáneo, como vemos en la imagen de la derecha, ¿cierto?, da la impresión de que esto es un vaso, pero al final es realmente un edema que está presente en toda esta zona. Entonces ya cuando estamos mirando la parte vascular, específicamente la parte arterial, vamos a ver de que unas cosas que podemos valorar nosotros son las aneurismas. Importante saber que las aneurismas en la parte vascular periférica las podemos mirar más comúnmente en la arteria poplítea seguido de la arteria femoral. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando miramos aneurismas arteriales de las arterias poplíteas, ya sea porque sea sintomático o no asintomático en los pacientes, lo que va a ocurrir es que pueden ser bilaterales en el 50% de los casos, y esos aneurismas de la arteria poplítea hasta el 40%, eso es un aneurisma de la aorta abdominal. Recordando que nosotros consideramos que una arteria poplítea es aneurismática cuando tiene un diámetro mayor del 15%, mayor de 15 milímetros. Entonces, así es la imagen como veríamos un aneurisma de la arteria poplítea. Pues veríamos el Doppler local acá, como capta claramente, y vemos una imagen hipoecoica anecoica alrededor, que ya está bien dibujada y que nos sugiere la presencia de que haya una expresión aneurismática en esta zona. La cosa importante es saber de por qué lo menciono en servicio de urgencias, es que los problemas grandes de las aneurismas de arterias poplíteas no es como tal que este se rompa, sino que también puede formar trombos, y estos trombos pueden migrar directamente al miembro superior y se pueden comportar como el sitio de origen y un evento isquémico agudo. Ahí la importancia de por qué saber o reconocer de que esto existe. Cuando miramos la enfermedad arterial periférica, principalmente la estenosis, la enfermedad isquemia crítica y la isquemia aguda,
recordando que esto es un diagnóstico muy clínico y que nos vamos a enfocar mucho desde la clínica en los pacientes para mirar cada uno de los signos de hipoperfusión y daño neuronal, lo vamos a lograr a la cabecita del paciente mirando en esencia cuáles son los gradientes a través del cual vamos a sugerir la presencia de una estenosis. Con esa estenosis vamos a poner una clasificación de cuál es la gravedad de la estenosis, podemos valorar placas y estados de derechos distales. Estos dos últimos no tanto una relevancia para nosotros en el servicio de urgencias. Y esta sería la imagen normal de cómo veríamos un Doppler pulsado en una arteria normal con la morfología trifásica normal de una arteria. Entonces, ¿qué son cada una de esas cosas trifásicas? Entonces vamos a ver en la primera instancia un patrón de rápida aceleración, ¿cierto?, que hace referencia a la sístole, un patrón ya más de diástole temprana, que nos está hablando de un flujo reverso, que en esencia es que la válvula órtica se cierra en ese momento, y un flujo diastólico tardío, que nos está hablando en esencia de una contracción de las arterias. Entonces lo que vamos a ver nosotros es miembros superiores y miembros inferiores. Entre más proximal va a tener, las ondas son más picudas, de mayor velocidad en comparación a las arterias más distales, y así lo veríamos nosotros en una ecografía completamente normal. Listo, para que lo recordemos de esta imagen, porque lo que nos salga de este patrón de normalidad que veríamos en cada una de las arterias, aquí mirando lo que es una arteria superior y lo que es la denominada la subclavius, ¿cierto?, arterias así grandes, y aquí más distal estamos viendo la arteria pedia, la radial. Esto es lo que estamos viendo acá. Recordar estas imágenes, que es lo que van a servir de referencia para decir cuándo van a estar alteradas. No van a entrar mucho respecto a cómo es la anatomía del sistema arterial. Es más sencillo, no hay como tal un sistema profundo o superficial diferente a lo que veríamos en el venoso o una clasificación de distancia proximal relevante. Entonces, nosotros, ¿cómo veríamos una estenosis arterial o cómo la sospecharíamos? Que vamos a ver un cambio en la morfología, de que pasó de ser trifásica o ya comenzó a ser una bifásica o monofásica. Es en esencia cuando se comienzan a perder esos flujos diastólicos tempranos y tardíos. Vamos a ver una turbulencia en el flujo Doppler o incluso la ausencia completa del flujo. Vamos a ver la velocidad pico y la razón de velocidad sistólica. Vamos a ver cada uno de estos, cómo se ve. Entonces, cuando estamos hablando de la razón de velocidad sistólica, lo que estamos hablando es que vamos a hacer una relación entre la velocidad pico sistólica en el sitio de la estenosis, como vemos en esta imagen de acá, sitio de la estenosis, sobre la velocidad pico sistólica proximal a la estenosis. La velocidad pico sistólica es cuando hacemos el Doppler pulsado, cogemos acá la onda, la del pico sistólico, la de mayor velocidad, tomamos como referencia, lo mismo hacemos en el otro y hacemos esa relación y nos da una valor, ¿cierto?, 6.26 en este caso. ¿Qué quiere decir eso? Esta es en esencia una clasificación de los grados de estenosis por hallazgos radiológicos. No vamos a entrar específicamente en los que muestran mayor sensibilidad desde el punto de vista cuantitativo, que son las velocidades picosistólicas, la relación entre esas, y uno es más, uno mira en morfología de la onda, que son relacionados con que se pierda el patrón trifásico y se vuelva más monofásico, más bifásico y se hace incluso monofásico. Esto colocado en términos sencillos, que es, aquí estamos viendo en esta imagen de acá, la razón de velocidad pico. Entonces vemos que una velocidad de razón pico mayor de 2 se correlaciona con una estenosis mayor del 50%. Cuando es mayor o igual de 4, esa relación velocidad pico sistólica es mayor del 75% de la estenosis. Cuando no hacemos un cálculo adecuado porque no hay flujo, la estenosis es del 100%. Entonces, ya colocando un caso específico, por ejemplo, del uso de la ecografía en trama vascular, aquí vemos una cosa y es la utilidad del focus en trama vascular. Entonces, vamos a tener este escenario, un caso clínico, por ejemplo, que vemos de que aquí la utilidad principalmente es en pacientes con signos blandos y que necesita un estudio imagenológico para descartar una lesión vascular significativa. Dependiendo del estudio que uno mira, hay sensibilidades de 100 hasta el 100%, dependiendo del estudio que uno mire, por una buena sensibilidad mayor del 90%. Entonces, aquí hay un señor, trama por carga múltiple en muslo, fue llevado, no con signos blandos, pues signos blandos, no hubo ningún signo durista estable clínicamente, se llevó a tomografía, pero lo esperado es que por tanto artefacto no fuera adecuada a la angiotomografía, como vemos en la imagen C y la imagen B. Cuando se hizo la ecografía de tejidos blandos, los diferentes artefactos que se estaban viendo, las ondas acústicas, pero lo que se hizo este paciente para realmente descartar que fuera una lesión significativa arterial fue que se hizo un Doppler pulsado en la arteria pedia derecha. Lo que estamos viendo acá en este Doppler pulsado es una morfología completamente normal trifásica de una arteria distal. Entonces, lo que nos está diciendo esto, es basado en ese algoritmo, es que si el paciente tiene un flujo completamente normal
y una morfología normal, la posibilidad de que tenga una lesión vascular es muy baja. Pero vamos a hacer dos preguntas. ¿Hay flujo arterial o no? Vamos a mirar cuando vemos que el Doppler está pasando color. El Doppler pulsado veo que hay una onda. Listo, sí. Ya miro cómo es ese flujo. Doppler pulsado. ¿Es trifásico? Descarté con una seguridad alta de que tenga una lesión significativa vascular. El patrón sale completamente de un patrón trifásico a otro diferente al que estoy viendo. Necesita estudios adicionales el paciente. Entonces, esto lo podemos utilizar muchas veces en los contextos donde tenemos múltiples lesionados, no tenemos disponibilidad inmediata de los estudios tomográficos o para descartar lesiones, y lo podemos utilizar para la cabeza del paciente. Otra cosa que de pronto podemos ver desde el punto de vista vascular, la presencia de pseudoneurismas. Comúnmente puede ocurrir, por ejemplo, posterior a trauma o incluso pues, trauma de una persona externa, pues, que le llama fuego, o trauma directo, o como podríamos después de un cateterismo cardíaco, generar ese tipo de lesiones. Y lo que ocurre es que hay una lesión de la pared, esa lesión de la pared, hay una extravasación completa de la sangre a tejidos circundantes que es contenido entre esos tejidos circundantes. Lo importante de los pseudoneurismas es que estos pueden infectarse, incluso producir émbolos. Y esto lo vamos a sospechar porque vamos a sentir una masa pulsátil, un dolor agudo en el lugar de la lesión, claramente, y la presencia de soplos. ¿Y esto cómo lo veríamos en la ecografía? Pues en este caso lo que estamos viendo acá está la arteria femoral, pues arriba estamos viendo una imagen hipoecoica, anecoica, perdón, con imágenes que se comienzan ya a volver más hiperecoicas con respecto a la imagen hipoecoica central. Y lo que estamos viendo aquí en esta imagen más hipoecoica, anecoica, es un flujo turbulento que está corroborado por el Doppler, que esto se llama el signo de King-Yang, que es un flujo completamente turbulento de entrada y salida. Y estamos viendo acá alrededor de esto el trombo, la placa de los trombos formados. Si hacemos un Doppler pulsado en el sitio donde ocurrió el trauma y específicamente donde está saliendo y entrando la sangre, vamos a ver lo que es un signo de in-and-out, que vemos un flujo que entra, un flujo que sale, un flujo que entra y un flujo que sale, y hacemos diagnóstico y se da un diagnóstico con el uso de ecografía a la cabeza del paciente. Entonces, ya de conclusiones tenemos acá de que el conocimiento de la anatomía y principios ecográficos básicos pueden llevar a la evaluación adecuada del sistema vascular, que la ecografía se comporta como un método rápido, no invasivo de adecuada valoración vascular periférica, teniendo en cuenta que estas ecografías que hacemos a la cabeza del paciente es para responder preguntas específicas a la luz de una historia clínica, no después al examen físico, que nos puede servir para la toma de decisiones en el paciente con choque, y que también nos sirve como una estrategia para descarte de trauma vascular con signos blancos. Y eso era todo lo que tenía el día de hoy.